Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si eres nuevo por estas tierras digitales, te doy una bienvenida súper especial, espero que te sientas como en casa desde el primer momento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un verdadero torbellino de emociones y especulaciones que gira en torno a uno de los actores más queridos de Turquía, Kerem Bürsin, y una noticia que al parecer ha hecho tambalearse el sueño de una familia. Si lo han leído bien en el título, Kerem Bürsin, mi sueño de familia roto por otra persona. Uf. Ya solo el título nos pone los pelos de punta, ¿verdad? Vamos a desgranar esta historia, a ver qué hay de cierto, qué es rumor y qué puede llegar a ser una verdad dolorosa. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este lío, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Conviértanse en parte de nuestra comunidad, activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo, porque aquí siempre estamos trayendo lo último y lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Así que ya saben, clic en suscribirse y a disfrutar. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese actor que conquistó corazones con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su sonrisa que derrite hasta el más duro. Ha sido protagonista de un sinfín de series que nos han mantenido pegados a la pantalla, llenándonos de romance, drama y mucha intriga. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, sus vidas personales a menudo se convierten en el foco de atención de la prensa y de nosotros, sus fans, que nos encanta seguir cada detalle. En esta ocasión, el rumor que ha explotado como una bomba tiene que ver con una supuesta relación que podría estar afectando o incluso rompiendo el sueño familiar de alguien. Y ahí es donde entra nuestro querido Kerem. La pregunta clave ¿es él el causante de esa ruptura, o es simplemente una figura en medio de una situación ajena a él? La especulación es salvaje, las teorías vuelan y nosotros estamos aquí para intentar poner un poco de orden en todo este caos mediático. Se habla mucho de una posible influencia de Kerem en una situación familiar ya establecida. Las redes sociales y los portales de noticias del corazón turcos han estado cargados de titulares que sugieren que Kerem Bürsin podría estar involucrado de alguna manera en la ruptura de un matrimonio o una relación seria. La narrativa que se está tejiendo es compleja y a menudo, en estos casos, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve muy difusa. Se rumorea que podría tratarse de una tercera persona, y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿quién es esa tercera persona y qué relación tiene con Kerem Bürsin? ¿Es alguien que conocía previamente? ¿Se conocieron en algún evento? ¿O es algo completamente inesperado? Una de las hipótesis más sonadas es que Kerem podría haber tenido o estar teniendo una relación con una mujer casada, o que su presencia o influencia ha provocado tensiones insalvables en una pareja. Esto por supuesto ha generado un torrente de críticas hacia el actor, acusándolo de ser una figura destructiva. Sin embargo, es fundamental recordar que hasta que no haya confirmación oficial por parte de los involucrados, todo esto se queda en el terreno de la especulación. Y en este negocio, la especulación vende, pero también puede hacer mucho daño. Vamos a intentar poner en contexto estos rumores. Generalmente cuando se habla de sueño de familia roto, nos referimos a la posible disolución de un matrimonio o una pareja estable, a menudo con hijos de por medio, y cómo esto afecta a todos los miembros de ese núcleo familiar. Si Kerem Bürsin estuviera involucrado, ya sea de forma directa o indirecta, esto lo colocaría en una posición muy delicada. La gente tiende a idealizar a sus celebridades favoritas, y cuando esa imagen se ve empañada por escándalos personales, la decepción puede ser grande. Analicemos las posibles ramificaciones de esta historia. Si los rumores fueran ciertos, estaríamos hablando de un drama real, con personas de carne y hueso sufriendo las consecuencias. La vida privada de los famosos no es un espectáculo, y aunque nosotros, como público, tengamos curiosidad, es importante ser conscientes del impacto que estas historias pueden tener en la reputación y el bienestar de las personas involucradas. El título, Kerem Bürsin, mi sueño de familia roto por otra persona, plantea una pregunta directa y cargada de drama. ¿Quién es mi? ¿Es la persona cuya familia se ha roto, la que está hablando? ¿O es una forma genérica de expresar el dolor de una ruptura familiar? Una de las cosas que más llama la atención en este tipo de situaciones es la rapidez con la que se difunden las noticias y las especulaciones. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde los fans toman partido, algunos defendiendo a Kerem a capa y espada, otros criticándolo duramente y otros
más simplemente disfrutando del drama. Es importante mantener la calma y la objetividad. No podemos juzgar a una persona basándonos únicamente en rumores y chismes. La vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que a menudo se presenta en los medios. Se han mencionado nombres, se han especulado nombres de mujeres que podrían ser la supuesta otra persona. Sin embargo, hasta la fecha, Kerem Bürsin no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto, ni tampoco la persona o personas cuya familia supuestamente se ha visto afectada. Esta falta de información oficial es lo que alimenta aún más las especulaciones y permite que las teorías más descabelladas ganen terreno. ¿Podría ser que Kerem Bürsin esté siendo utilizado como un chivo expiatorio en una situación que no tiene nada que ver con él? Es una posibilidad real. A veces, cuando una pareja atraviesa dificultades, es más fácil culpar a una figura externa, especialmente si esa figura es una celebridad con una imagen pública muy atractiva. Esto no justifica una posible infidelidad o falta de respeto, pero sí nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y cómo se manejan las crisis. Es posible que Kerem Bürsin haya conocido a alguien, y que esa relación, por las razones que sean, haya tenido un impacto en una familia ya existente. Pero la palabra clave aquí es posible. No tenemos pruebas concretas. Lo que sí tenemos es un título intrigante que nos hace querer saber más, y eso es precisamente lo que buscamos aquí, desentrañar el misterio, analizar la información disponible y formarnos una opinión informada, siempre desde el respeto y la prudencia. Las redes sociales, como decía antes, son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar al tanto de lo que sucede en la vida de nuestros ídolos. Por otro, pueden convertirse en un espacio de linchamiento público, donde se juzga y condena sin piedad. Es importante recordar que detrás de cada rostro público hay una persona con sentimientos, y que las palabras, especialmente en el ámbito digital, tienen un peso enorme. Si Kerem Bürsin estuviera en medio de esta situación, se encontraría en una posición muy incómoda. Como figura pública, cada uno de sus pasos es escrutado. Un escándalo de este tipo podría afectar significativamente su carrera, su imagen y su vida personal. Los contratos publicitarios, los proyectos cinematográficos y televisivos, todo podría verse comprometido. La cuestión de mi sueño de familia roto es especialmente delicada. Implica la pérdida de un proyecto vital, de una estructura, de un futuro construido en conjunto. Si Kerem Bürsin ha sido la causa, las implicaciones morales y éticas son importantes. Si por el contrario él es solo un elemento externo en una crisis preexistente, la historia cambia radicalmente. Es crucial, ante este tipo de noticias, mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por la primera impresión. Los titulares sensacionalistas suelen ser una estrategia para captar la atención, pero la verdad, como siempre, puede ser mucho más compleja y matizada. Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué tipo de relación tendría Kerem Bürsin con la persona cuya familia se ha visto afectada? ¿Es un amigo cercano, un conocido, o simplemente alguien a quien ha conocido en un evento social? El grado de cercanía podría influir en la percepción de su involucramiento. Si es un amigo, podría estar intentando ayudar en una situación difícil, y esa ayuda podría ser malinterpretada. Si es una relación más personal, la dinámica cambia. Otro aspecto a considerar es la cultura. En Turquía, las tradiciones familiares tienen un peso muy importante, y cualquier rumor que afecte la estabilidad familiar se toma muy en serio. Esto podría explicar la magnitud de la conmoción generada por esta noticia. El título mismo, Mi sueño de familia roto por otra persona, sugiere una perspectiva personal. Podríamos estar escuchando la voz de alguien que se siente traicionado, o cuyo proyecto de vida se ha visto truncado. Si esa otra persona es Kerem Bürsin, entonces la carga de la acusación es directa. En la vida de las celebridades, las relaciones personales a menudo se vuelven públicas, y a veces, de forma indeseada. Los paparazzi, las redes sociales, los fans curiosos, todos contribuyen a que la privacidad sea un bien cada vez más escaso. Vamos a reflexionar sobre lo que significa un sueño de familia. Para muchos significa construir un hogar, criar hijos, tener un compañero de vida. Cuando este sueño se rompe es un dolor profundo, una pérdida significativa. Si Kerem Bürsin ha sido parte de esa ruptura, es algo que va más allá de un simple escándalo. En este punto, lo más responsable que podemos hacer es esperar a que haya declaraciones oficiales. Si Kerem Bürsin decide hablar,
tendremos más información para formar una opinión. Hasta entonces, cualquier cosa que digamos o escribamos se basa en especulaciones. Sin embargo, es innegable que este tema ha generado un gran interés. Y es precisamente por ese interés que decidimos abordar la cuestión. Queremos ofrecerles un espacio para reflexionar, para analizar la información y para discutir de forma respetuosa. Quizás en el fondo esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Qué significa para nosotros el sueño de familia? ¿Cómo protegemos ese sueño? ¿Y cómo reaccionamos cuando las cosas se complican? Es importante recordar que Kerem Bürsin es un actor. Ha interpretado muchos papeles, y su vida pública es una cosa, su vida privada es otra. A veces confundimos al personaje con la persona, y eso puede llevarnos a juicios precipitados. Para concluir esta primera parte de nuestro análisis, podemos decir que el título, Kerem Bürsin, mi sueño de familia roto por otra persona, apunta a un escándalo personal de gran envergadura, que involucra al popular actor turco y que, presuntamente, ha tenido consecuencias devastadoras en una estructura familiar. Sin embargo, la falta de información oficial deja este asunto en el terreno de la especulación, alimentando un debate intenso en las redes sociales y los medios del corazón. Ahora, con toda esta información en mente y recordando que debemos ser prudentes y respetuosos con la privacidad de las personas involucradas, podemos empezar a pensar en cómo cerrar este vídeo. En resumen, hoy hemos desentrañado los rumores que rodean a Kerem Bürsin y la supuesta ruptura de un sueño familiar. Hemos explorado las diferentes hipótesis, hemos analizado la complejidad de la situación y hemos enfatizado la importancia de la prudencia y la espera de información oficial. Hemos visto cómo en el vertiginoso mundo de la fama, la línea entre la realidad y la especulación puede ser muy fina, y cómo los rumores, por muy jugosos que sean, pueden tener un impacto real en la vida de las personas. Recordamos que hasta que no haya confirmación, todo se mantiene en el ámbito de las conjeturas, y que es fundamental abordar estas historias con una perspectiva crítica y respetuosa. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que les haya resultado interesante y les haya dado pie a pensar en todo este asunto desde diferentes ángulos. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Y ahora, toca que ustedes me cuenten. ¿Qué piensan ustedes de todo este tema? ¿Creen que Kerem Bürsin podría estar involucrado? ¿O creen que es solo un rumor más? ¿Cómo creen que se debería manejar este tipo de situaciones en la vida de las celebridades? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo y les pareció valioso, no olviden darle un gran like. Su pulgar arriba es la mejor manera de apoyarnos. Compártanlo también con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos a los que les interese el mundo del entretenimiento y los chismes de las celebridades. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Estamos deseando verlos en el próximo vídeo. Hasta pronto.